sobre FP y un polo, ¿no? Un 0 en 0 y un polo. En este caso, a frecuencia infinita, a frecuencia muy alta, tenemos la ganancia de frecuencias medias. Cuando llega al polo empieza a 20 dB por década a disminuir, cuando la frecuencia baja, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, cuando la frecuencia 0 tiene una ganancia 0, ¿no? Porque es un 0. La frecuencia 0 no gana nada, no deja pasar, es un capacitor de paso que impide el paso de la continua, por eso tiene el 0 en 0. Eso es la parte conceptual. En un circuito vemos primero el problema 2, por ejemplo. Es el caso de un capacitor de emisor. Si entramos por base y salimos por colector, obtenemos una ganancia. Va a ser diferente. Bueno, eso lo vimos vieron conceptualmente que pasaba en la tarea, ¿no? Recuerden que lo que habíamos visto era que cuando a frecuencias altas, cuando el capacitor estaba cortocircuitado, tenía una ganancia relativamente alta. Cuando la frecuencia bajaba y el capacitor empezaba a actuar, o sea, cuando el capacitor no estaba, en realidad nosotros lo hicimos cuando estaba y cuando no estaba. Cuando no estaba el capacitor, también daba una ganancia, pero mucho más baja. Bueno, la transferencia va a ser similar al caso B, que vimos recién. Este caso que está acá. Vamos a tener una ganancia a frecuencias muy altas, donde el capacitor es un corto, y va a ser AFM, la ganancia a frecuencias medias llamamos. Se llama medias porque en realidad la respuesta en frecuencia es total. Las frecuencias medias serían las frecuencias altas para la respuesta en baja. ¿Sí? Pero las frecuencias medias para la respuesta en alta, bueno, serían las frecuencias bajas. ¿Sí? Por eso se llaman frecuencias medias. Porque un amplificador tiene una respuesta en baja, una parte donde amplifica relativamente plano, un rango de frecuencia donde amplifica bastante plano, se llama el ancho banda, y después empieza a caer también a frecuencias muy altas, sería la respuesta en alta. Nosotros en este caso estamos viendo solo la respuesta en baja. Entonces, para nosotros lo que llamamos ganancia de frecuencias medias serían las frecuencias más altas con respecto a la respuesta en baja. Bueno, en este caso tenemos ese circuito. Por lo que vimos por lo que ustedes vieron en la tarea, esto va a tener una respuesta, como habíamos dicho. Cuando las frecuencias son muy altas, va a tener una ganancia relativamente alta, pero constante. Cuando las frecuencias son bajas, va a tener una ganancia constante, pero muy baja. ¿Sí? Para ver eso, acá el problema dice que tiene un HFE de 250, el transistor, y un HIE de 1,5K, y suponemos en principio que la BB de polarización es aproximadamente 0,6. Entonces habría que polarizarlo, pero bueno, en este caso no es necesario porque ya está polarizado. Solo nos vamos a centrarnos en la respuesta de alterno. Vamos a abrir el SPICE. Lo vamos a utilizar como para poder explicar, ¿no? Además de simularlo, para poder explicar. En este caso era, a ver, creo que era este. Ahí está. Acá puse ese transistor que encontré en biblioteca porque tiene los valores muy parecidos a los que se da en la guía. Se tiene un HFE o un beta de aproximadamente, beta igual a HFE aproximadamente a 250 y un HIE aproximadamente de 1,5 kilo. Encontré un transistor que se parecía bastante, entonces pudimos utilizarlo para hacer una comparación con el cálculo en papel y lápiz. Y fíjense que el circuito coincide, ¿no? RB2K, RC1K, RE1K, la capacitor de emisor 6 microfaradios, una fuente BCC de 20 y una fuente de continua de base de 5 volt y una fuente alterna que es la que produce la señal, ¿no? Acá tenemos 2K, 1K, 1K, 6 micro y 5 volt de continua y 20 volt de continua, con una alterna de señal. Primero vamos a
simular. Ahí vemos la polarización. Fíjense, la corriente de colector es 4,3 mA, la de base 1,7 por 10 a la menos 5. Y tenemos el punto de operación. Pero recuerden que para ver mejor el dispositivo activo nos convenía ir al archivo este que se generaba con el punto P y nos da el funcionamiento del transistor. Fíjense, tenemos la corriente del colector, habíamos hecho 4,3 mA, la tensión base emisor, fíjense, 0,608. La colector emisor es 11 volt, así que está polarizando selectiva. Y acá nos dan los parámetros de alterna que habíamos dicho, ¿no? El beta es 246, no es 250, pero es 246. El beta de alterna habíamos dicho que era el HIE, también da 256, no da 250, pero está ahí cerca, es 256. Y lo que nosotros asociábamos al HIE, el RPI, y da 1530 ohms, así que bastante parecido este transistor al que se da en los datos en la guía. Tenemos un HIE de 1530 y un HFE de 256. ¿Sí? Acá lo puse como comentario, los datos del transistor. Y hacemos un análisis de alterna. Hacemos un punto AC en décadas. ¿Se acuerdan cómo era eso? Veníamos a simular y tenían que editar. Acá podían ponerse la escala frecuencias, lo ponemos en décadas, un logarítmico, 500 puntos por década. Empezamos en 1 Hz y llegamos a 100 kHz. Vamos a hacer un amplio recorrido de las frecuencias. Corremos. Bueno, vamos a borrar este que molesta. Bueno. Fíjense, en el circuito tenemos la tensión de colectores, lo que queremos ver. Como pusimos la tensión de alterna B2 de entrada con 1 volt, es lo que hacemos siempre. Si la ponemos en 1 volt, la tensión que medimos acá es la ganancia directa, ¿sí? Porque es el valor dividido 1. Entonces, si medimos la tensión en el colector, que es la salida, vemos la respuesta. Esta punteada es la fase, la que nos interesa es la amplitud en dB, ¿no? En decibeles. Fíjense, acá va a empezar, acá tenemos una planta no muy grande, plana. Esto sería un amplificador que tiene una banda de paso relativamente chica, ¿sí? Lo que sería frecuencias medias. Ven el mouse, ¿no? ¿Ven la cruz del mouse? Sí. ¿Siguen, no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, en la parte, esta sería la parte de frecuencias medias, donde es plano. Después hay una respuesta en alta, que no nos importa en este caso, pero acá la estamos viendo, empezó a actuar. Fíjense, la respuesta en alta empezó a actuar a la derecha. Y está la respuesta en baja, que está a la izquierda. Y responde a, por lo menos conceptualmente, a lo que habíamos visto. Tiene una ganancia constante, en una banda, en este caso pequeña, pero tiene una banda donde es constante. Y después a frecuencias bajas vuelve a ser constante, en este caso cerca de 0 dB, que es ganancia 1, pero es por el circuito. Pero otro circuito diferente podría tener un poco por encima de 0 dB. Pero tiene una ganancia constante. Y no tiende a... Porque recuerden que el 0 en dB es menos infinito, ¿no? Porque el logaritmo de 0 es infinito. Entonces tenemos una ganancia a frecuencias medias, que sería donde está. ¿Cómo la podemos medir? Bueno, la podemos medir con el cursor.
cursor lo llevamos, supongamos acá, esta frecuencia donde vemos que es bastante plana, y vemos que gana 36,7 dB. O 36,77, bueno, 37,8. 36,8 dB. Esa sería la ganancia. Si la queremos calcular en veces, recuerden que era 20 el logaritmo de la ganancia, del módulo de la ganancia. Así que lo que hacemos es 36,8, lo dividimos por 20 y sacamos el antilogaritmo, 10 a la x. Gana 69,2 veces. Otra cosa que podemos calcular sería o medir, en este caso sería la ganancia a frecuencias muy bajas. En este caso nos da casi 0, o sea, nos da 0 menos 0,16 dB. ¿Sí? Menos 0,016 dB. Hacemos la cuenta. Perdón, 0,16 menos dividido 20, 10 a la x. Nos da prácticamente 1. En veces nos da 0,98. Prácticamente gana 1. El módulo es prácticamente 0. También podríamos calcular o medir, en este caso, la frecuencia de corte. Recuerden que la frecuencia de corte se definía como, vemos el valor en dB, 36,8 a frecuencias medias, y vemos cuándo cae 3 dB de ese valor, 3 dB por debajo de ese valor. Entonces ponemos el otro cursor, que sería el que está acá abajo, y vemos la diferencia en magnitud, 4,65, tengo que llegar a menos 3. Bueno, aproximadamente ahí. Tenemos ahí menos 3,025 dB. Entonces en el segundo cursor está la frecuencia de corte, 1,82 kHz. Esa es la frecuencia de corte en baja. ¿Sí? Porque es cuando cayó la ganancia 3 dB por debajo del valor de la frecuencia de la ganancia a frecuencias centrales, o sea, a frecuencias medias. Cayó 3 dB de ese valor, eso es lo que se denomina la frecuencia de corte. ¿Sí? En alta también se define así. Si vamos 3 dB por debajo de la ganancia de frecuencias medias, sería la frecuencia de corte en alta. En este caso no la calculamos, pero para las próximas guías, para los próximos trabajos. Entonces tenemos ese valor. Y también podríamos ver, que también después se puede demostrar matemáticamente, que el otro valor sería la frecuencia del cero. Esa sería la frecuencia del polo en este caso, porque hay un solo polo y un solo cero. La frecuencia del cero también la podemos calcular de acá. Nos ponemos a frecuencias muy bajas, un cursor, y el otro, este 3 dB por arriba, ahí está, vamos a ver lo medio ahí. Ahí. Sería la frecuencia del cero. En este caso es 26,86 Hz, en este caso. Así que tendríamos en principio, en forma de medición, la frecuencia del polo y la frecuencia del cero. Y la ganancia de frecuencias medias y la ganancia de frecuencias bajas. ¿Cómo obtenemos ese valor en forma numérica? A ver si lo tengo por acá. Bueno, esto acá lo dibujé para hacer el dibujito nomás, no porque lo vamos a simular. Pero, ¿cómo tendríamos entonces que trabajar? Tenemos que armar nuestro circuito de alterna, reemplazamos el transistor por su modelo, más sencillo. El HI es 1530, habíamos dicho, porque era el RPI.
Y el generador de corriente del colector es HFE por I de base, donde sería el beta de alterna 256. O sea, de 256 por I de base es el generador de corriente, el HIE 1530, el resto son las resistencias y los capacitores del circuito. Y ponemos a masa, obviamente, las fuentes de continuo. Y calculamos BC sobre B2, que sería la entrada en este caso. Obviamente en función de la frecuencia. Ese sería el método. Yo acá les preparé, a ver si está acá. Sí. Este sería el circuito original, que ya luego lo mostramos. Este sería el circuito equivalente, que también lo mostramos. Y hacemos el desarrollo. ¿Cómo calculamos la ganancia? Primero las frecuencias medias. En nuestro caso, para ganar las frecuencias medias, ¿cómo sería? Cortocircuitando el capacitor C1. Como si RE estuviera un cable a masa. ¿Sí? Entonces, imaginando ese circuito, sabemos que la tensión BC, que es la tensión de este punto, ¿sí?, es la corriente colector, que es HFE por I de base, por RC. El signo menos tiene que ver con la dirección relativa del generador de corriente. Si nosotros suponemos que la corriente de base es entrante, la corriente colector es entrante también, de modo que las dos se suman a la de emisor. Eso siempre hay que hacerlo así en el modelo de alterna de los transistores. No importa sea PNP o NPN. Siempre lo importante son las direcciones relativas. La corriente de base y la de colector tienen que unirse para dar la de emisor. Entonces, si nosotros suponemos un sentido de la corriente de base, como en este caso entrante, tenemos que poner entrante la corriente colector. Si la supusiéramos, porque en nuestro circuito nos conviene ponerla saliente a la corriente de base, que podría funcionar, también debería ser saliente la corriente colector. O sea, lo importante es la dirección relativa de esas dos corrientes. Que las dos se sumen para dar la de emisor. Porque como es una alterna, no importa en qué semiciclo está. Yo me pongo en uno o en otro. Porque en realidad esa corriente de base va y viene en la alterna. En realidad está yendo y viniendo la corriente. Nosotros nos ponemos en un caso particular en un pico. Entonces puede ser en el pico positivo o en el negativo, pero si nosotros decidimos que la corriente de base la definimos entrante, la de colector tiene que ser también entrante, y viceversa. Eso es en el análisis de alterna también, ¿no? O continua sí tiene un sentido real la corriente. Entonces, por eso da negativa la tensión de colector, porque yo lo consideré con este sentido. Entonces la tensión de colector es menos HF por I de base por RC. B2 es lo que cae en esta malla. Cerramos B2 hasta masa. B2 sería I de base por la resistencia RB más la resistencia que es HIE. Acá no le puse HIE, pero este es el HIE en realidad. ¿Sí? Acá le puse R1, pero en realidad es HIE. ¿Sí? Como en este caso estamos considerando frecuencias medias, el capacitor es un corto, ya llegamos hasta la masa. Por lo tanto, B2 es IB por RB más HIE. Entonces, la ganancia a frecuencias medias es lo que está acá abajo. PC sobre B2 es menos HFE por I de base por RC sobre I de base por RB más HIE. Se simplifica la corriente de base y me queda HFE por RC sobre RB más HIE. Haciendo las cuentas, en este caso, da 72,5, 37,2 dB. ¿Por qué da el signo negativo? El signo negativo da porque esa inversión de fase que habíamos visto que había entre colector y base. Pero cuando hacemos el diagrama de Bode es el módulo, ¿sí? Entonces por eso el signo no va. No va porque graficamos el valor absoluto. Va el módulo del número complejo. En este caso es el valor absoluto, porque es un número real. Fíjense, hay una pequeña diferencia, no nos da exactamente lo que habíamos calculado, pero muy, muy cerca. Nos da 37,2 dB y el otro cálculo era 36,8. O sea, prácticamente el mismo valor. Hay una pequeña diferencia porque este modelo que estamos utilizando es muy simplificado. En cambio, en el SPICE utiliza un modelo un poco más sofisticado que hace que haya algunas pequeñas diferencias. Pero en el modelo sencillo nos da muy cercano a lo que calcula el simulador. Esa es la ganancia a frecuencias medias.
Ahora, calculemos la ganancia a frecuencias bajas. Sería cuando el capacitor está abierto, con RE, así como si no estuviera el capacitor seguro. Bueno, es similar el cálculo, solo que, bueno, la tensión del colector es la misma, no cambió porque es un grado de corriente, es menos HF por I de base por RC. Solo cambió B2, porque B2 es I de base por RB, más lo que cae en HIE, más lo que cae en RE. Pero lo que cae en RE no es la corriente de base, es HF más 1 por I de base, porque es la corriente de colector más la de base. Pero sí depende de la corriente de base y es HF. Por eso se dice que las resistencias que están en el emisor se ven multiplicadas por HF más 1 vistas desde la base. Porque en la base circula la corriente de base y en el emisor corriente circula la corriente de emisor, que es una multiplicada un valor HF más 1 por I de base. Entonces, la resistencia ahora que ve la fuente B2 es RB más HIE más HF más 1 por RB. Haciendo esa cuenta, fíjense como este término es mucho más grande que antes, la ganancia va a ser mucho menor. Haciendo las cuentas da 0,98, que es prácticamente lo que habíamos calculado o medido en la simulación. ¿Siguen? Esto es lo mismo que hacíamos en la guía de pequeña señal, ¿no? ¿Cómo calculábamos? Recuerden que esto tenía un polo y un cero, ¿sí? Como habíamos visto en teoría. El polo se calculaba con el capacitor, o sea, 1 sobre 2pi, el capacitor y la resistencia que ve ese capacitor, cortocircuitando la fuente P2. O sea, sería la resistencia equivalente que ve ese capacitor. Y ese capacitor ve RE en paralelo con algo. Ese algo es la resistencia de base. Pero recuerden, como recién habíamos dicho, que lo que se ve en base, lo que está en emisor, visto de la base, está multiplicado por HF más 1, lo contrario también es verdad. Lo que está en la base, visto desde el emisor, se ve dividido HF más 1. Entonces la resistencia que ve, eso lo vieron en teoría. La resistencia y en la práctica también. Lo que ve el capacitor es RE en paralelo con la resistencia de base, que es RB más HIE dividido HF más 1. Todo este paralelo hace que la frecuencia del polo sea, este cálculo da 1,96 kHz, que es muy cercano a lo que habíamos calculado, a lo que habíamos medido. Habíamos medido 1,8 kHz. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero bueno, es el mismo caso que habíamos dicho. Son pequeñas diferencias del modelo. Pero conceptualmente está funcionando. Y la frecuencia del cero es básicamente 1 sobre 2pi RS1. Haciendo las cuentas da 26,5. En la simulación lo habíamos medido en 26,86. Bien, todo muy cercano. Entonces, cuando armamos nuestra transferencia, la vamos armando por partes. Calculamos la ganancia de frecuencias medias, el cero, el polo, y armamos la transferencia. Y nos queda de esta forma. La ganancia de frecuencias medias, F0 sobre Fp, y 1 más JF sobre F0, más 1 más JF sobre Fp. Eso es verdad cuando esa es la transferencia de este tipo de circuito. Con un capacitor que desacopla la resistencia de emisor. O sea, esto es porque es para hacerlo en forma fácil. Si ustedes hicieran la transferencia directa, lo podrían hacer. O sea, ¿qué tendrían que hacer para calcular eso y obtenerlo de manera matemática? Tendrían que venir a esta expresión, en este circuito, y acá donde dice RE, en realidad poner la reactancia de RE en paralelo con C1. Les queda un número complejo, lo desarrollan y van a llegar a esa misma transferencia que está acá. ¿Se entiende? Si ustedes lo quisieran hacer en forma matemática, sin hacerlo por partes, sin forma así armada como se la estamos explicando, básicamente lo que tienen que venir a este circuito, no despreciar nada, y en vez de tener una resistencia de emisor, tiene una impedancia de emisor, que es RE en paralelo con 1 sobre J omega C1. Hacen ese paralelo, le va a dar un número complejo, y ese término lo reemplazan acá donde dice RE, y después desarrollan. Y le va a quedar en función de la frecuencia. Y le va a quedar una transferencia completa en función de la frecuencia. Y la van a poder llevar a una forma
de este tipo. ¿Siguieron? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, seguimos. Problema 3, por ejemplo. Problema 3, ahora el capacitor está en el colector. O sea, desacopla la carga, digamos. La polariza. ¿Es el mismo circuito? No, no es el mismo, porque tenemos la resistencia en vez de ser de 1K, es de 100 ohms. Y cambia el transistor. Es un transistor que tiene un HFE de 250 y un HIE de 159 ohms. O sea, cambia el transistor. Pero el circuito es parecido. Y tenemos... Claudio, te interrumpo un segundito. Sí. Ustedes chicos seguramente deben estar viendo otra guía, porque creo que Claudio, vos estás con la del 2019, ¿verdad? Me cambió. A ver, ¿cuál tenés? A ver, mostrámela para, te dejo compartir a vos. No, está bien, tranqui. Igual podés seguir porque la explicación es la misma. Pero lo único que le quería decir a los chicos que en la guía El problema 2, agregamos todos los problemas porque se le agregó qué tipo de transistores, o sea, un transistor específico con el HFE correspondiente y el HIE. Discrepa a veces un poquito en algunos valores, pero está bastante cercano. Eso era para que pudieran cotejar entre bueno, no, eso no. lo simulado y lo calculado en la hoja. La guía está en el campus, es la Claro, que es yo la del tenía la año guía pasado. del año anterior, por eso. Bueno, Claro. a ver. Es más que nada para que se corrobore lo que hacen en papel con lo Está simulado, bien, pero digamos. igual la explicación sirve porque es un ejercicio Exactamente, es lo mismo. muy parecido. Les va a servir porque es muy parecido. A ver, vamos a bajarla. Quiero verla, la guía. Voy a dejar de compartir por un segundo. Estoy buscando. Bueno, sí, tiene algunos valores distintos. Bueno. Se lo mencionaba a los chicos para que no Está bien, para que desesperaran, digamos. no se confundan, claro, está bien. Claro. Bueno, pero es lo mismo, porque el concepto es ese, ¿sí? Ahí comparto. Sí, la guía es esta. El problema 2 en realidad tiene... El HFE y el HE son parecidos. No, esta no es. Esta la tengo yo. Esta sería, ¿no? En esta, el HIE es parecido porque el HIE es 1,45 en vez de 1,5 y el HFE es 2,70 en vez de 2,50 y bueno, cambia RE que es 1K y esta que tendría 2K. Bueno, hay un poco de diferencia, pero... Y además le está agregado el transistor Claro, de que es el forma tal que ellos... 548B, podrían usarlo Claro, directamente. Bueno, podrían cotejarlo con la simulación. claro. Bueno, sigamos igual.
¿Qué pasa con el caso, un caso, bueno, no sería el de la guía, pero sería parecido, cuando hay una capacidad en el colector? Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, acá yo se los expliqué de ese modo. Bueno, podríamos hacerlo, ya que estamos. Bueno, vamos a aprovechar. Tenemos entonces. Vamos a hacer el 3, lo hacemos directamente y lo explicamos. Tenemos un RC548, una resistencia de 220, una de 2,2, 20 ohms, un capacitor de 1.6 micro y una resistencia de 2,2K. Y en la base tenemos 100K y 5 volts de continuo y la alterna, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a llamar ejercicio 2, nuevo. Bueno. Ejercicio 3 sería, bueno, sería el 3 en realidad, vamos a llamarlo bien. Bueno, ponemos el transistor. Vamos a hacerlo rápido esto porque se vuelve aburrido. Es el BC500. BC848. C840. ¿Está? Sí, pero tenés que ordenarlo a ese. 846. No, ordenalos, porque por ahí lo tenés en... Ahí está. BC848B. Ahí está. Sí, ese es. Ese, perfecto. Bueno, tenemos una resistencia acá. Otra por acá. Otra por acá. Y otra por aquí. Tenemos una fuente por acá, otra por acá, otra por acá. Tenemos un capacito por acá. ¿Sí? Ahí tenemos todo. Si querés te voy dictando los valores. Sí, para que ¿Parece? nivel 1. Bueno, me quedo de prolijo. Ahí está, ¿no? Ahora ponemos valores. Perfecto. Esta era la base. 100K. 100K. El emisor. 220 ohms. Conector. 2K2. La de carga también 2K2. La fuente Y esta 1,6. Ah, La 20. fuente 20. Esto 1,6 micro. Sí. 0.6 micro. Y la fuente de continua en la base de 5. Vamos a poner 5 y acá le vamos a poner una alterna. Que tenga un volt y fase 0.
Ahí está. Ahí te quedó, ¿no? Perfecto. Vamos a salvarlo. En principio vamos a simular el valor de continua, a ver qué pasa. Bueno, ahí tenemos. Nos dio... Vamos a ver el punto de polarización, más fácil. ¿Qué pasó? No le gustó. O lo puse mal, a ver. View. Ah, no, puse el netlist, puse el de arriba. Ahí está. Tenemos colector 7 mA. La corriente de colector 7 mA, la de base 0,66, la de colector emisor 2 volt, está bien, está polarizado. ¿Sí? El beta nos da 275, el de alterna 272, o sea, el HFE nos da 272, y el HI, el RP, nos da 958, o sea, más o menos lo que dice el problema, ¿no? 270 y 1025. Bueno, está cerca, digamos. ¿Sí? Está cerca del valor, ¿no? 270 y 1025. ¿Están los valores justos iguales? Sí, ¿no? No, era 9.58 el HIE y 2.70 y monedita el HFE. Bueno, Están ahí. estamos ahí. Ahí tenemos. Estamos bien, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, hagamos el alterno. El barrido de alterno. Lo hacemos en décadas. Ponemos 500 puntos por década. Pongamos en un hertz y pongamos 10 kilos. Vamos a ver cómo anda esto. Simulamos. Y dice, esta sería la salida. En la carga. Bueno, ahí tenemos. Bueno, nos da claramente el funcionamiento de este tipo de circuitos. ¿Cómo funciona este circuito? Vamos primero a analizarlo. A frecuencias medias, que serían altas para este circuito, el capacitor es un corto y tiene una determinada ganancia. Si bien hay una resistencia emisor, no es tan grande, entonces va a haber una ganancia. Esa ganancia va a ser constante. A frecuencias muy bajas, el capacitor no deja pasar la frecuencia y bueno, la ganancia es cero, porque es con la frecuencia en continua, la frecuencia más baja posible es la continua. Entonces, en continua está bloqueado, con frecuencias muy, muy bajas también está bloqueado y no tiene ganancia. Entonces, este comportamiento es entendible. Frecuencias altas, que en este caso serían frecuencias medias, tiene una ganancia medianamente constante y tiene una respuesta en baja y tiende a menos infinito porque es en dB. En veces tendería a cero la ganancia. ¿Sí? Y tiene un polo que está por esta zona aproximadamente, que ver dónde son 3 dB. El valor de la ganancia de frecuencia alta sería, o medias, lo llamamos medias, es alta para la baja frecuencia, sería, según esto, 4,92 dB. Es baja porque está la resistencia de emisor. Por eso es relativamente baja esa ganancia. El ancho de banda, tomando el cursor 2, buscando los menos 3 dB. Ahí está, menos 3,031. Estaría en 23,44 Hz.
O sea, gana 4,92 dB a frecuencias altas y el polo estaría en 23,44 Hz. ¿Cómo calcularíamos esto así rápidamente? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Recuerden, en alterna, bueno, vamos a hacer una cosa así. Vamos a salvarlo como una versión distinta del 3. Entonces, en alterna, ¿qué tenemos que hacer? Cortos, esto lo dibujo, pero no lo vamos a simular, lo dibujo para hacer las cuentas. Tendremos que anular la fuente continua, como esa frecuencia medias, que sería altas, el capacitor también lo ponemos en corto, para calcular la ganancia de frecuencias medias, ¿no? Bueno, anulamos obviamente la continua también. Y el transistor lo dejamos así dibujadito, pero en realidad sabemos qué significa eso. Sabemos que es el modelo de alterna. Acá hay una resistencia HIE y la corriente colector es HF por I de base. ¿Sí? Es el mismo circuito muy parecido al que teníamos antes. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo sería la ganancia? La corriente de colector, si la suponemos entrante, esta tensión en alterna sería menos. La tensión, llamémosla B de salida. ¿Sí? ¿Cuánto sería la tensión de salida? La tensión de salida, BS, sería igual a menos I de base por HF por el paralelo de R1 y R2. R1 paralelo con R2. ¿Por qué? Porque la corriente de base la estamos considerando. ¿Cómo la estamos considerando? La corriente de base la estamos considerando entrante. La corriente de base sería esta. Y por acá circula HF por I de base, pero abarca las dos resistencias en paralelo. Entonces, BS sería menos I de base por HF por R1 en paralelo con R2. ¿Sí? Y la corriente y la tensión B2, ¿cómo sería? B2 es igual a I de base por, bueno, una suma de resistencias, que es las tres caídas, sería R4 más el HIE que está en el modelo, ¿sí? Más el HIE que está en el modelo, más lo que está en el emisor, más lo que está en el emisor, que es R3, por ¿qué lo tengo que multiplicar? ¿Algo o va directo? ¿No? Recuerdan que todas las resistencias que están en el emisor, vistas de la base, están multiplicadas por HF más 1. Bueno, ahí me quedó vamos a ponerlo como comentario. Ahí está. Y la BS sobre BB es la relación de las dos. Haciendo esa cuenta, lo vamos a hacer rápido, pero ahí está expresada, BS sobre B2, se simplifican las corrientes de base y me queda HF, que es el beta de alterna, 272 en este caso. A ver si lo puedo hacer. El HI, el RPI es 9580. Vamos a ver si lo podemos hacer. Sería HF 252 por el paralelo de R1 y R2, como las resistencias son iguales, el paralelo es la mitad, ¿no? Entonces multiplicamos por 1.1K
¿Sí? Igual. Esto lo mandamos a la memoria. Y ahora calculamos el otro término. HF más 1. Para mí hice mal la cuenta, me parece. Vamos a hacerla de nuevo, que me parece que me confundí. Es 272 el beta, el HF. O sea, es 272 por 2,2 en paralelo con 2,2, que es 1,1. ¿Sí? Eso lo mando a la memoria. Por ahí lo había hecho bien, no sé. Bueno, entonces ahora es. Esta cuenta sería 272 más 1, sería 273. Por el R3, que vale 220, pero como lo estamos haciendo en K, le vamos a poner punto 22. ¿Sí? Ahí me da este primer término. Le sumo el HIE, que es el RPI, que es 0.958K. O sea, 958. Está bien, ¿eh? Sí. Más R4, que es 100. Hago la inversa de esto. Lo multiplico por la memoria. Me da 1,53 en veces. Pero el logaritmo es, en dB es logaritmo por 20. 3,72. Sí, no me está dando muy cercano. Debo haber hecho la cuenta un poco rápido y no vamos demasiado bien. A ver. Ejercicio 3. No, este no. Ejercicio 3, no. Cada 25. Esta alterna 272. No, debo haber hecho mal la web. Ahora vamos a hacerla de nuevo. ¿Cuánto da en simulación, Claudio? Por ahí la calculé mal la simulación. Ahora vamos a hacerla de nuevo. A ver. No, pero quería saber cuánto te Sí, había ahora la dado. hacemos de nuevo. Ahora. A ver, la medí bien. Es este punto, ¿no? Sí. Sí, es ese punto. A ver. $4,9 dB. Ah, está bien. A mí me da por calculadora 5,38. Me da un poquito ahí distinto. Bueno, 4,9, 5,38 no es tan diferente porque tenemos, recuerden que tenemos el R0 este, que lo estamos despreciando, está en este punto y este punto. Y tenemos otros puntos más. Entonces, bueno, aproximado. ¿Sí? ¿Cuánto te dio por calculadora? 5,38 dB. Bueno, no hay tanta diferencia. Y en el polo, recuerden que estamos haciendo un modelo muy simplificado, ¿no? Ese modelo de papel y lápiz. Y el polo, recuerden cómo era. Era lo que veía este capacitor. A su derecha, bueno, lo que ve este capacitor. ¿Sí? En este caso es R1 más R2, porque es cortocircuitando la fuente y abriendo la fuente de corriente. Por lo tanto, ve R1 y R2. Y el polo entonces sería 1 sobre 2pi C1 por la suma de R1 y R2. ¿Sí? A mí me dio que eran 23,44 Hz. Vamos a hacer esa cuenta, a ver, ahí esa debería dar mejor. ¿Sí? ¿Me siguieron la cuenta esa? Ahora vamos a dejarla. Acá no vamos a utilizar el otro, que era el que estaba acá. Ahora, poniendo el capacitor,
¿Cuánto era el capacitor? 1.6. 1.6 micros, sí. 1.6. Bueno, recuerden, el capacitor, ¿cómo se calculaba cuando estaba puesto de esa manera? El polo. Decíamos, la frecuencia del polo igual a 1 dividido 2 por pi por C1 por toda la resistencia que ve ese capacitor. O sea, ¿cómo calculan la resistencia que ve un capacitor? Una manera sería reemplazar el capacitor por una fuentecita y ver como si fuera su impedancia equivalente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve ese capacitor? Hacia la derecha, en este caso en el dibujo es derecha e izquierda, hacia la derecha BR1, porque como es el colector, tiene una fuente de corriente y es impedancia infinita, y hacia su izquierda BR2, porque está más. ¿Sí? Recuerden que la fuente de la alterna, la fuente de tensión, también la ponemos más. Entonces, ¿qué ve ese capacitor? A su izquierda BR1 y a su derecha BR2. Entonces acá ponemos R1 más R1 más R2. El FP es 1 sobre 2pi, C1 R1 más R2. Hacemos la cuenta, espero que dé. C1 vale 1.6 micro y R1 y R2 2 campos cada uno. O sea, es 1,6 exponencial 6, 1,6 micro por la resistencia que ves 2,2 más 2,2 es 4,4 por 4.400 ohm por 2 por pi. Este en el denominador hacemos 1 sobre x, nos da 22,6. Bueno, en este caso dio bastante bien porque daba 23,4. Obviamente hay una pequeña diferencia por lo mismo que habíamos dicho. Nosotros estamos suponiendo, porque hay una pequeña diferencia, da 22,6 en el cálculo matemático y en la simulación da 23,4. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay una, nosotros decimos que esto es un generador de corriente ideal, pero en realidad hay una resistencia. Esta R0 en realidad está puesta ahí. Nosotros la despreciamos y no la tenemos en cuenta, pero R0 en el modelo está puesta ahí, de colector y emisor, y no es infinita. Son 15K, tampoco es tan grande. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 15K no es tan grande, por eso hay tanta diferencia entre un valor y otro. ¿Sí? Esta R0 la estamos suponiendo infinita y es 15K. ¿Lo ven? R0. Entonces, eso produce un pequeño error. Pero los efectos prácticos no lo consideramos y vemos que los valores son bastante parecidos. ¿Siguieron? Esto es con respecto al capacitor ahí. Por supuesto no vamos a ver todo. Ustedes van a hacer cada caso. Este caso es muy parecido a este en realidad. Este que está acá, con el capacitor en la base. Y conceptualmente es lo mismo. A frecuencias altas, el capacitor es un corto y gana, bueno, no gana lo mismo porque el circuito no es igual, pero la manera de calcularlo es lo mismo. Tiene una determinada ganancia a frecuencias altas, ¿sí? Porque el capacitor está cortocircuitado y es constante. A frecuencias muy bajas no deja pasar la señal, por lo tanto la ganancia es cero. El efecto es el mismo, ¿sí? El efecto es el mismo que en el caso anterior. Y se calcula la transferencia de la misma manera y el polo se calcula de la misma manera. Es 1 sobre 2pi el capacitor CB dividido la resistencia que ve en este caso a la izquierda, que es RG, dividido a la que ve a la derecha. Acá la que ve a la derecha es un poco más compleja, porque en alterna, recuerden que a veces esta masa sería RB en paralelo con todo lo que ve acá adentro.
Y lo que ve acá adentro es HIE más RE por HF más 1. O sea que es una cuenta un poco más complicada para calcular la resistencia que ve hacia la izquierda, pero es la resistencia que se ve desde la base. Pero la manera de calcularla es la misma que el caso anterior. Y responde a este tipo de circuito, el caso C. ¿Sí? Al caso C. Un 0 en 0 y un polo. A frecuencias muy altas se cancela la parte imaginaria y queda la ganancia de frecuencias medias. Porque este término es mucho mayor que 1 y se cancela la parte imaginaria. A frecuencias muy bajas, bueno, da 0, porque este término da 1, pero en el numerador hay un 0. Por eso tiende a 0 la ganancia. Esta transferencia, este tipo de transferencia C, es el caso del problema 3 y el caso del problema 4. Visto uno en el colector y otro en la base, pero conceptualmente es lo mismo. En este caso es la combinación, el punto 6 es la combinación de uno y otro. Pero como consideramos en un modelo ideal que están aislados el colector y el emisor, porque dijimos que esa resistencia R0 la consideramos infinita, no hay interacción entre los dos capacitores. Entonces uno los puede calcular en forma individual, calcula el polo y el 0 en 0 de esta parte, calcula el 0 y el polo de la parte de emisor, lo mismo que habíamos hecho en el problema 2 y el problema 3, pero en forma separada, y arman la transferencia, la ganancia de frecuencias medias, la ganancia de frecuencias bajas y los polos. Lo que hacen es armar una transferencia con esta parte, que es la parte del colector, y esta parte, que es la parte del emisor. Y le agregan la ganancia de frecuencias medias y arman la transferencia. Todos lo vieron en teoría. Nosotros estamos recordando. Y en el problema 7 es un poquito también más complejo. Acá interactúan, porque acá están separados el colector y el emisor. Están separados. Entonces uno los puede calcular en forma independiente sin tener en cuenta uno con el otro. Y en este caso no, porque están unidos por la base, están conectados de alguna manera. Si nosotros hiciéramos la transferencia completa sin despreciar nada, se volvería un problema más complejo con ecuaciones cuadráticas. Pero bajo ciertas circunstancias, cuando uno lo diseña, trata de que, si bien en principio interactúan, los diseña de manera que esté muy separada el efecto de uno con el otro. Entonces, ¿qué podemos probar acá para calcular el polo y el cero? Suponer algo y verificarlo. ¿Qué haríamos, por ejemplo, con el emisor? Una de las posibilidades. Yo calculo el cero y el polo suponiendo que este cortocircuito, el capacitor, por ejemplo, actúan como un cortocircuito. Lo supongo, no sé, estoy seguro que eso sea verdad, pero lo supongo. Entonces, ¿qué hago? Lo cortocircuito y calculo y el cero y el polo de ese circuito, considerando CB cortocircuitado. Me da una frecuencia, la del polo. A esa frecuencia, ¿qué hago? Calculo la reactancia de este capacitor y veo si realmente se comporta como un cortocircuito. ¿Frente a qué? Como está en serie, tendría que ser un cortocircuito frente a un K. O sea, si fuera menor de 50 ohms, esa reactancia, yo considero que esa suposición es verdadera y puedo calcular tranquilamente el cero y el polo de esa manera, como no teniendo en cuenta el capacitor. Si no ocurre eso, o sea, si no me da 50 ohms, por ahí me da, no sé, 2K, bueno, evidentemente no es un cortocircuito, entonces puedo suponer lo otro, lo contrario, que a la frecuencia que esto produce cero y polo, esto es un circuito abierto. De ser así, si es un circuito abierto, abro esta rama, calculo todo de nuevo y verifico la reactancia. Si realmente es un circuito abierto, se cumple. O si no, podría ser al revés también. O sea, como lo hice desde el emisor, lo puedo hacer de la base. ¿Qué digo? Calculo el polo de este capacitor, considerando un corto y considerando un circuito abierto. Y verifico si eso se cumple. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones, bueno, nada, interactúa. Entonces no podemos utilizar estas expresiones que les damos acá simplificadas. Lo que hay que hacer es la transferencia completa o simularlo.
porque interactúa un capacitor con el otro, entonces las frecuencias de corte no las podemos separar una de otra. No es que no exista, existe la frecuencia de corte, pero no la podemos calcular de esa manera. ¿Alguna duda? ¿Me siguen? Bueno, ahí vemos que uno contestó que no. Chat. ¿Dónde te quedaste, Julián? Sí, bueno, no tengo dudas, dice. Ajá, está bien. Bueno, si tienen preguntas de este tema, en realidad recién por ahí todavía no empezaron a hacer la práctica. Después nos pueden preguntar en los foros. Lucas, vos tenías para presentar la... Sí, así les presento el trabajo práctico. Ahí Bueno, ya, ahora lo habilito en el campus. Bueno, chicos, les voy a presentar después de la última tarea, ya no va a haber más tareas, y vamos a hacer un trabajo práctico, el trabajo práctico número 1, y el trabajo práctico número 2 ya va a ser el segundo laboratorio que vamos a tener, donde ustedes van a construir el circuito, van a hacer mediciones y van a cotejar con las, eh, con las simulaciones. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a empezar por este trabajo práctico. Esperen que les presento. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Me confirme. Calculo que sí. Sí, sí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ahora yo les habilito esto en el campus, ¿sí? Bien, el trabajo práctico número 1, ¿sí? Consiste en una etapa con un transistor, en este caso es el 2N2222. Y fíjense que tienen los tres capacitores, o sea, el de colector, que como les dijo Claudio, no va a interactuar con ninguno de los otros dos, y tienen el de la base y el del emisor, ¿sí? Es el caso más complicado de una etapa con un transistor, ¿sí? Un amplificador, una etapa amplificadora con un solo transistor, donde lo más complicado de todo esto, como les dijo Claudio recién, es cuando el capacitor de la base y el del emisor están presentes y hay que corroborar si están interactuando entre ellos o no. Bien. Bien, en este circuito, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es, la idea es planteárselos paso por paso para que vayan, digamos, de forma guiada, hagan el desarrollo de forma guiada. En primer lugar, se les pide calcular el valor de RB. RB es esta resistencia, que va a ser la que va a polarizar al transistor, básicamente, ¿sí? La idea es polarizarlo de forma de obtener una corriente de colector en el punto de polarización de 10 mA. Después van a tener que calcular el HIE y el HFE, ¿sí? Pueden usar un circuito como se plantea acá, ¿estamos de acuerdo? Donde ustedes van a levantar las curvas, ¿sí? Van a poder calcular el HIE y el HFE. También lo pueden corroborar, como les explicó Claudio, a través del error log, digamos. A través de este archivito pueden corroborar el HIE y el HFE, ¿sí? Bien, una vez que obtienen el HIE y el HFE, ya están en condiciones, ¿sí? De resolver todo este circuito. Bien. En primer lugar, se les va a pedir calcular el valor del capacitor de colector para tener un polo en el colector de 1 Hz, ¿sí? O sea, van a tener que calcular cuánto vale el capacitor de colector de forma tal que el polo de colector quede en 1 Hz, ¿sí? Después van a tener que calcular el capacitor de emisor para que tenga un 0, ¿sí? El 0 del emisor quede en 20 Hz. Y finalmente van a tener que calcular dónde les quedó el polo del emisor. Bien. Después, bueno, van a tener que hallar la ganancia a frecuencias medias. Bueno, acá yo no le puse valor absoluto, pero la idea es que calculen el módulo, ¿sí?
o sea, la fase no, solo el módulo, de lo que nosotros llamamos ganancia de frecuencias medias. ¿Vieron cuando Claudio recién simuló y tenía una parte plana? ¿Sí? Bueno, a eso es lo que se refiere la ganancia a frecuencias medias. ¿Sí? La van a tener que calcular en papel o en desarrollo, ¿sí? Hacer todo el desarrollo del cálculo de ganancia a frecuencias medias y lo van a tener que verificar con la simulación, ¿sí? Lo mismo para todos los pasos, los ítems anteriores, ¿sí? Tanto el cero como el polo de colector los van a tener que calcular, o sea, el cero de emisor y el polo de colector lo van a ir corroborando por simulación. Después hay que calcular la impedancia de entrada a frecuencias medias, ¿sí? Y por último, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es trazar el bode de amplitud a bajas frecuencias y frecuencias medias, ¿está bien? Porque es lo que estamos analizando. Y corroborarlo por último con la simulación. Acá estoy. ¿Me siguen escuchando? Sí, ahora sí. Sí, bien. No sé dónde me quedé. Encima queda la presentación de... Voy a ver si me deja presentar nuevamente a mí. A ver. Desconectó. A ver si me deja. Bien. No sé por dónde iba, pero calculo que en lo de trazar el bode. Creo que me había quedado ahí. Bueno, van a tener que trazar un bode a mano, ¿sí? En función de los valores que fueron obtenidos los incisos en los ítems anteriores. O sea, de acuerdo a la frecuencia del polo de emisor, de acuerdo al cero de emisor, al polo del colector y, bueno, el capacitor de la base también les va a agregar la singularidad, ¿sí? Así que van a tener que ahí trazar el bode, digamos, a mano alzada, pero bueno, eso después lo van a tener que volcar en un informe. ¿Estamos de acuerdo? Traten de hacerlo lo más prolijo posible, si no, cuando les digo a mano alzada, si puede ser una imagen realizada en algún tipo de software mejor, ¿sí? Y después van a tener que realizar una presentación de 15 o 20 minutos donde ustedes expliquen el ejercicio y todo el desarrollo, todo lo que fueron haciendo, ¿sí? Y con eso van a tener que grabar un pequeño video y en lo posible en formato MP4, cosa de que no sea extremadamente extenso y pesado. Y bueno, y van a tener que presentar eso. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Bien. Chicos, Sí, profe. el video básicamente lo que van a tener que hacer es cómo se presentan las teorías y las prácticas, por ahí o se filman ustedes o si no en un PDF arman un PowerPoint y van explicando en un PowerPoint todo lo que fueron haciendo, ¿no? Eso es básicamente lo que le pedimos nosotros. No, es Claudio, así es como están las teorías, como vimos las teorías, el año pasado fue así. Sí, sí, la idea es que Sí, expliquen ahí un son poco, ideas. claro, que vayan explicando un poco el problema, digamos, y cómo lo fueron resolviendo. ¿Está bien? Esperen que ahora ya se los habilito en el campus, así ya lo tienen disponible. Bien, ahí ya se los habilité en el campus. Está dentro del apartado que dice respuesta en baja frecuencia, donde está eh, la guía número 6. Bueno, a continuación está este trabajo práctico número 1. Ya lo pueden descargar, pueden ir realizando. Y a todo esto hay que presentar un informe, ¿sí? Dale, buenísimo. No sé si hay algo más. Sí, ¿no, Leo? Y Claudio es individual este.
Eh, sí, podría ser individual. Total, no necesita armar nada en hacer mediciones. No, en este no. Sí, 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 lo hacemos así, listo. El otro, el último, que es con armar y todo, lo hacemos en equipo. ¿Sí? En grupos. ¿Está bien? Está bien. Ahora, si quieren, no sé, respondemos algunas dudas que tengan sobre la presentación de la práctica 2, ¿no? Que tuvimos, alguien ya había contestado, había preguntado. Sí, Constanza ayer me preguntó, pero era por lo que yo puse en la corrección. La verdad que después lo Claro, volví sí, a eso. leer y no se entendió qué era lo que estaba corrigiendo. Está bueno, Así pero que, ¿se lo explicaste si eso? alguien más tiene dudas, sí, sí. ¿Alguna duda? Básicamente, lo que se les pidió ayer de vuelta era muy simple, porque eh, primeramente en el último ejercicio, el MOS, recuerdan que la zona, el MOS para que esté en la zona de resistencia, tenía que ser la tensión BDS, la zona ómnica, ¿no? Tiene que ser la tensión BDS menor que BGT menos, perdón, menor que BGS menos BT. Y la tensión BDS en esa zona, entre el drain y el surge, es de 14 voltios que tiene cuando está polarizado. Así que obviamente está en la zona de saturación trabajando, no está en la zona que funciona como un resistor. Si bien es muy chica la corriente, recuerden que la zona cuando funcionaba en un resistor era porque, fíjense de vuelta en la transparencia, era porque el canal era uniforme. En el momento que la tensión BDS es mucho mayor que la tensión BGS menos BT, lo que pasaba era que el canal se empezaba a estrangular llegando al punto del drain y a partir de ese momento ya se comportaba como un generador de corriente. El canal se estrangulaba, uno decía no pasa, pero no, había un campo muy grande y seguían pasando los electrones. Básicamente, cuando la tensión BDS es pequeña, entonces el canal es uniforme y por eso se comporta como una resistencia. Pero acá claramente se ve que la tensión BDS, en el que está polarizado el MOS, es 14 voltios, así que está funcionando en la zona de saturación. Era simplemente porque muchos se enroscaron bastante, pero bueno, es simple, simplemente por fijándose las tensiones y como pusimos en teoría, eso, ¿no? Y después cuando en el ejercicio 3 cuando uno le decían con el condensador y sin el condensador, bueno, lo que se le explicaban era a ver que expliquen, a ver qué les parecía, qué conclusiones sacaban. Y bueno, la conclusión es que con el condensador conectado la ganancia de tensión es mucho mayor que con el condensador desconectado. Tuvimos en cuenta que cuando le pedimos esto todavía no habían visto parámetros H, modelo incremental, por lo tanto no sabían bien, digamos, muchos se enroscaron demasiado con cosas que no estaban bien. Así que bueno, al que se le pidió básicamente es básicamente algo conciso, algo bien simple, diciendo, bueno, con el condensador gana mucho la amplitud, bueno, pueden decir que ya esto lo pueden poner, bueno, que el condensador se comporta a la frecuencia de 1 kHz, se comporta casi como un cortocircuito, por lo tanto no está la resistencia de emisor y por eso la ganancia de tensión es mucho mayor, ¿no? Eso básicamente a los que le pedimos que rehagan el ejercicio 5 y algunas cosas del ejercicio 3, es eso lo que le estamos pidiendo, no más que eso. Lo que pasa es que se habían enroscado demasiado. ¿Alguna duda, chicos? No, por mi parte no. Bueno, Yo sí tenía una duda con el uno de esa tarea, que se ve que no lo entendí directamente, pero no lo he revisto bien. Después le pregunto a Lucas por el foro, perfecto, sí, sí, sí. porque ¿Tu no. apellido cuál es? El uno es, ya te digo, No, no, pero tu apellido, porque no. Figueredo. Figueredo.
Claro, en el uno lo que teníamos que pensar es que dice... Sí, no me acuerdo qué hiciste, pero vos te mezclaste con la tensión de Ripley, algo pusiste. Sí, bueno, ahora acá no lo tengo. A ver, espera, a ver si lo encuentro, lo que pusiste vos, Figueredo. A ver, dice, el comentario era que está mal calculado el beta, que el barrido de la LB es entre 0 y Claro, 14. no. Acá lo que pasó es que vos, ¿Lo tenés ahí, Leo, a mano? sí, lo Ah, que pasa es que vos utilizaste, nosotros te pedimos que realizás el barrido de tensión, ¿no? La tensión, la corriente colector y la corriente de base, y te parás con la tensión colector emisor de 5 voltios. Vos lo que hiciste es, calculaste el beta de cada uno, pero siempre manteniendo la corriente de base constante en 3,5 microamperes. Entonces, te da Ok, cualquier cosa. Únicamente te da bien claro. el primer beta, que es con el valor de corriente que va de 3,5 microamperes, pero después los otros no, varían, los otros barridos varían, tenés que utilizar la corriente colector con la corriente de base, pero cada una, digamos, con la pareja, ¿no? Utilizar una sola corriente de base y dejarla constante. Esa. Lo que te pedimos es la tensión colector emisor en el punto de 5 volt para que todos estén calculadas en el mismo punto. A eso apuntaba. Fíjate bien después en tu trabajo, acá lo estoy viendo, vos lo que tenés que hacer es la corriente colector de 1 miliamper, sí, con la corriente de base que va es 3,5 microamperes. Después la corriente de colector de Sí, 2,5 miliamperes tenés que fijarte con qué corriente de base está dada. Y ahí tenés que calcular el ok, beta. Eso claro. es Ahí es ese cuando dice que problemita el que beta tenés suele que... ser que queda constante, digamos. Claro, no. Vos lo que tenés es, fíjate qué estás haciendo en este problema. Vos estás corriendo, estás viendo con una corriente de base, midiendo qué corriente de colector es. Entonces vos decís, para tal corriente de base tengo tal corriente de colector, cuando la tensión colector emisor es 5 volts. Para la otra corriente de base tengo la otra corriente de colector. No es que siempre vos todo lo referís a una sola corriente de base. No, te tenés que fijar al par que corresponde. Está bien, sí, que eso lo saco De las curvas, del de gráfico. la curva. Está bien, Exacto. perfecto, sí. Te parás en 5 voltios de tensión colector emisor y medís qué corriente colector y qué corriente de base tengo para cada una de las curvas. Y el beta te tiene que Claro, dar aproximadamente, varía un poquitito, ¿no? Algunas variaciones hay, pero te tiene que dar alrededor de 300. perfecto. Sí, ahí te lo entendí. Perfecto. Ok, y después, gracias. Gastón, en el ejercicio Sí, 3, que es sí, la otra corrección que tenés, fíjate en la página 6 del informe que entregaste, que no tenés sí. conectada la base del transistor a las resistencias, al divisor resistivo. Entonces, todo lo que me diste está mal, ¿se entiende? Ese transistor no lo estás Claro, ¿no? Está polarizando. como puenteado, digamos. Claro, sería un puente, el equivalente a un puente. Claro, Entonces, Ah, está en puenteado. realidad lo estás polarizando con la señal de entrada, digamos, si lo llega a polarizar. Sí, Eh, con razón no me daba un nada. cualquier cosa, claro, dejaba, sí. Sí, exactamente. Entonces, fíjate ahí, incluirle la interconexión como eléctrica un nodo, decíamos ahí. y Sí, rasé sí. esa parte, digamos. Eso eran las cositas. Está, listo. Dale, muchas gracias. De nada. Chicos, ¿alguno más tiene alguna consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero es de la Sí, tarea 3 que se entrega hoy. bien, dale. Sobre, creo que ya te habían preguntado, pero en algunos incisos te pide que verifiquemos el correcto funcionamiento del triac, o sea, de los tristores, comparando con la hoja de datos. Pero no encuentro bien, o sea, qué son los datos, cuáles son los datos que puedo comparar concretamente Bien. para verificar ese correcto Eh, funcionamiento. bien. Aguantame un segundito, busco la tarea, ¿eh?
Bien, a ver, decime en qué, a ver, por dónde. Si no me equivoco, es en el inciso 1D y en el. Perdón, sí, 1.2 y en el 2. Tiene una potencia. Bien, ahí por ahí Claudio puede responder más acertadamente, pero supongo yo que es verificar, por ejemplo, la tensión de encendido, o sea, la BT-on en este caso, que estamos hablando de un tiristor, supongo que debe estar referido a eso. Eh, no sé, Claudio. Ponémelo compartido, a ver. Bien, ahí ya le comparto. Bien, ahí se ve. Sí. ¿Qué es lo que pedimos? A Por ver. ejemplo, ¿Cuál es acá, la duda? ahí no sé si ves lo que seleccioné, Sí. que la idea es cotejar lo que se simula con el dispositivo, con la hoja de datos del dispositivo, digamos. Sí, sí, bueno, tenés que ver que la corriente que no Ay, perdón, supere te la saqué la. máxima, por ejemplo. Oh, y otra vez se me colgó. Ah, Encontrar la, ahí está, la curva que, si la encuentran, ¿no? perdón. La curva de gate y ver si esa recta de carga que ponen ahí es la adecuada, digamos. Si no supera los valores máximos y los valores. También, ¿escuchan? Sí. Sí, sí, yo sí, por lo menos. Sí, sí, se escucha, profe. Claro, bueno, la idea es que en este circuito ver si se cumplen los datos máximos y mínimos. Por ejemplo, también de la potencia del tiristor, ¿no? Eso es, o sea, la parte del gate, o sea, fíjense que el pulso está entre 0 y 1, o sea, tengo un volt. Cuando está con encendido hay un volt, un K, ¿sí? Habría que ver si con esa recta de carga del gate en la entrada está dentro de los parámetros de disparo. Evidentemente debe estar porque está funcionando. Pero la idea es verificarlo. ¿Sí? Y también verificar el tema de la corriente máxima cuando está encendido, la ánodo-cátodo, ¿no? Digo, la corriente ánodo-cátodo máxima, si está funcionando bien, y también la potencia. Sí, ¿Se entiende? esa es la idea, digamos. Sí, sí, se entiende, dale. Gracias, profe. Perfecto. De nada. Ahí, Julián, preguntaste algo, ¿no? Yo tengo una duda. Vamos a ejercicio 2.
Bien. Julián, si querés, no sé si te parece, lo podemos ver por ahí. eh, no sé, por ahí nos tendrías que compartir la pantalla o a ver qué estás obteniendo. Porque... Sí. ¿Y a qué te referís? Verificarlo con la ecuación de potencia en la carga. ¿Cómo? De vuelta porque se entrecortó todo, no entendí nada. Eh, lo que yo no te termino de entender es qué ecuación estás usando. Dale. Sí, pero ahí vos que estás, ¿qué ejercicio haces? ¿Estás usando un SSR o un TRIAC? Un triac, Leo. Está bien. ¿Y la PL máxima cómo la calculaste? Dice, no, no, tenés que usar esa ecuación. $211 pico y tenés una resistencia de 220. Era 311 al cuadrado dividido 440. ¿Cuánto te da vos? 249 me da a mí. De la resistencia RL tenés de 220, ¿no? Bueno, es 311 al cuadrado dividido 440, ¿no? No, da Ah, 219,8, 219, Leo, tenés razón. Entonces te da 150 dividido 219. 0,68 te tendría que dar. Sí. Poné la ecuación de vuelta, Julián, a ver. Fíjate, no sé si puede llegar a ser el error.
Los pi que están abajo son radianes y los ángulos lo tenés que manejar en radianes. Ok, listo. Bueno, si lo tuviste en cuenta. Pero estás usando la ecuación, fíjate vos que la calculadora cuando tenés que ponerla para trabajar en modo senos y cosenos que te lo calcule en radianes. Si vos lo pones en radianes, pero en la calculadora te calcula el seno y el coseno en ángulo. ¿Mm? ¿La calculadora tenés puesta en radianes también? ¿Qué ángulo te da de conducción? 135 grados, te tendría que esperar. Porque 0,7 más o menos acá en el gráfico, te tendría que dar un poquitito. Era 190. 30, 90 más 30, 120. ¿Cuánto te da? 135. Y no, me parece que no te puede dar 135. El ángulo, porque fíjate, en el gráfico, tenés el gráfico este que tenés en la. Fíjate ahí, con 0,7, a vos te da 0,68. Fíjate con Haces 0,7, 0,7 más o menos. No, el No, al gráfico gráfico, al de la gráfico. potencia en función del ángulo. Ahí. Esto, Hacé lo que zoom. estabas mostrando vos. Lo que estabas mostrando vos. Fíjate vos, ¿no? No, el gráfico del PDF, del gráfico de teoría. Ahí. Bien. Fíjate con Ahí. 0,7, ¿no? Te da un poco menos de 120, ¿o no? Claro, vos fíjate que cada rayita son 30 grados, así acá tendrías 120, Un poquito menos. 150 y 180. O sea, es menor, te tiene que dar menos de 120 grados el ángulo, Claro. Sí. no 130 y pico. Poquito menos de 120, de hecho. Un poco menos de 120. Otra cosa que puedes hacer es trabajar directamente el seno y el coseno, y de los ángulos en ángulos directamente. Claro. Pero el Por ángulo eso θ c, el que está al principio, ese sí lo trabajas en radianes. Y los otros dos los trabajas en ángulos, va a ser más fácil. ya reemplazás el pi por 180, ¿no? Mm. Si no cualquier cosa utiliza el gráfico este que tenés, utilizalo el gráfico y listo, no va a tener problema. Una consulta, yo usé ese gráfico y ahí puse 107 grados más o menos. Y no, Puede ser, pues ¿eh? Está cerca de sí, 120. está cerca de 120 y además 0,7, te da 0,100, sí, por ahí puede estar el ángulo, sí. Esperen que si no me pongo a despejar el ángulo. Aguárdenme un segundito y lo despejo. A mí me dio 107. Bien, aparentemente a todos les está dando 0,7, porque recién Gastón dijo que 107, ahora Camila también dice que le está dando 107, así que debe ser 107, Julián. Dale. No, de nada. Ah, mirá lo que dice Luca Uriarte. Dice que por ahí podés llegar a estar dividiendo por 2pi en vez de por pi. Ah, ok. Bueno, eso no es entonces.
Dice Luca que cuando usa 2pi le da 135. Por eso te lo decía. Sí. Sí, son complementarios a 180 grados. ¿Complementarios era? Bueno, no me acuerdo. Pero sí, uno es pi menos el otro. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo voy a subir al campus la función que utilicé para trazarla con el MATLAB. Ahí pueden ver, y ahí es la curva, cómo trazo la curva. Directamente está la curva que tracé. Así que Ok. lo pueden ver ahí, a verla. La voy a subir al campus. Lucas, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Estás por Gastón. ahí? Decime, sí. Yo para el último punto del trabajo 3, usé dos circuitos bastante simples, digamos. Que más o menos orientan más o menos los dos a lo mismo, que es disparar uno una luz, o es tipo un sensor de movimiento, y el otro es un sensor de un tanque de agua, cuando llega hasta un nivel que se dispara una alarma. Ok. Sí, Pero, está bien, digamos, explicado, digamos, pero dónde usar el dispositivo. No tiene por qué estar mal, ¿eh? yo te quería hacer una Ok, consulta listo. respecto a eso, más o menos. Sí. Es, obviamente nos dicen que después extraigamos conclusiones. Yo justo tuve la suerte de que yo hice una carga de batería y un encendido de luz. Entonces, en uno estoy usando la idea de que el SCR se dispara, y en otro, Sí. para la carga de la batería, el SCR es el controlador que determina cuándo la batería está cargada, porque se hace cero entre los bornes, eh, y deja de pasar energía, o sea, deja de pasar corriente por el tiristor, que es el que impide que se cargue. Bueno, no importa. El punto es que cuando nos piden las conclusiones, a la conclusión que yo llegaba era que el tiristor es un dispositivo bastante versátil, porque como tiene distintas, me sale decirle mecánicas, no sé cómo decirlo de otra manera, como distintos modos de operación o distintas razones por las cuales es útil, permite ser versátil, porque puede ser un controlador de tensión, puede ser un regulador de potencia, puede ser una llave,
y a esa conclusión llegaba, pero no sabía, o sea, estaba un poco perdido con qué es lo que se buscaría que yo diga ahí. Ok. No más que eso, las conclusiones, sí, no, digamos, por ahí no es para ahondar mucho, porque tampoco es que vimos, ni siquiera vimos muchos circuitos, muchas topologías con dispositivo de disparo, ¿sí? O sea, con Claro. tiristores o triacs, con lo cual tampoco es que, pero no, nada, qué sé yo, algo medio resumido. Digamos, en cuanto a eso, cómo está funcionando el dispositivo, Claro. las características que por ahí tiene que tener el dispositivo, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, controlar el encendido de una, qué sé yo, unas luces LED, ¿sí? Sí. Que controlar, no sé, el accionamiento de algo que requiera mucho más potencia, no sé, un motor o algo por el estilo, ¿se entiende? Sí. Por ahí, para ese lado, digamos, tampoco es, como les digo, no es que vimos el dispositivo tan profundamente como para complicarse la existencia, digamos, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, chicos, si no tienen más consulta, los liberamos. Bárbaro, profe. Bien. Bueno, Que estén bien. Gracias por todo. nos vemos. Hasta luego, chicos. Nos Dale, vemos. gracias. Leo, Chao. Luego, profe. Claudio, ¿se quedan un segundito? Sí, sí. Chao. Claudio, quédate.